Con un título de base de ingeniero agrónomo, obtuvo la certificación pedagógica para profesionales y el posgrado de profesor de grado universitario en ingeniería agronómica, para luego alcanzar la mención de honor en el doctorado en ciencias de la educación por su tesis sobre la imaginación nociológica, su rol en la educación media. Hoy nos acompañará con la conferencia La imaginación nociológica y la educación. Bienvenido, Horacio. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo, después de estas imágenes que acabo de ver de los chicos haciendo estas experiencias y con tanta fluidez al demostrarlas y al presentarlas. Así que felicitaciones primero para todos los chicos y después para los docentes. Bueno, doctor, este espacio ya queda entonces completamente tuyo para la conferencia. Bienvenido. Bien, voy a compartir una presentación para que podamos ir viendo y que sea más ameno que simplemente mi cara. Así que esperen un segundito que comparto la presentación. Ahí estamos. Bien, yo voy a hablar de algunos temas sobre todo esto de la imaginación nociológica, que tiene un nombre raro, ¿no es cierto? Esto del nociológico. Y ahora voy a explicar un poquito de qué se trata. La nociología es una rama de la epistemología. La epistemología es la que estudia cómo pensamos. Y la nociología es cómo pensamos, pero además cómo estamos seguros de lo que pensamos, de lo que creemos. Un sabio chino una vez dijo, y yo no lo puedo refutar, esto. No sé si alguno de ustedes sabrá chino como para poder refutarlo. Si uno no conoce y no entiende lo que le están diciendo, difícilmente puede llegar a comprenderlo. Es por esto que hay que imaginárselo, pero tiene que tener ciertas bases. Hablamos de la imaginación como una de las habilidades del siglo XXI, como bien lo tienen en los lemas ustedes. Y entonces, a ver, a mí se me dio por pensar, ¿cuál es el papel de la imaginación en los procesos educativos? ¿Es lo mismo la imaginación que la fantasía? ¿Se puede estudiar a la imaginación? ¿Se la puede desarrollar o enseñar? Bien, acá tenemos una serie de procesos mentales. Estos procesos mentales que ocurren conjuntamente son procesos conscientes, subconscientes, fantásticos, imaginarios y fisiológicos. Fisiológicos son las emociones, por ejemplo. Así que tenemos varios componentes acá que están como en una autopista pasando unos carriles sobre los otros simultáneamente. Imaginémoslo de esta manera. Una representación consciente. ¿Cómo me doy cuenta que estoy pensando conscientemente? Toma datos de manera lineal, toma una variable única. Recién hablaban, por ejemplo, de la diferencia de viscosidad. Entonces estábamos hablando de viscosidades, ¿sí? Toma toda la tensión principal y normalmente tiende a abstraerse. Este proceso tiene una linealidad, como les dije, y es el que aplicamos habitualmente en el lenguaje para hacer algunas convenciones, y esto lleva a un reduccionismo. No es lo mismo una frase, equivale más a una imagen que 1000 palabras, dicen. Entonces, esto es precisamente cuando lo llevamos a algo escrito. Voy a volver un segundito a la diapositiva anterior. Cuando volvemos a algo escrito o alguna ecuación matemática o cualquier otra de las cosas,
Dejamos de lado algunas cosas, hacemos la abstracción y nos queda algo mucho más manejable, pero más pequeño. Esto nos lleva a esquemas y a un razonamiento lógico, que dentro de todo es deseable. ¿Qué resultado podemos obtener cuando estamos haciendo algo conscientemente? Un resultado único y que nos permite asignarle un valor. Vuelvo al caso de recién. La densidad del aceite era menor que la densidad del agua. Entonces, debería, lógicamente, una sola posibilidad existe y es que con el paso del tiempo el aceite va a estar más arriba que el agua. ¿Y qué acción nos da? La acción que nos va a dar es una clasificación, una conceptualización que podemos llegar a tener. Esto es en cuanto a lo consciente, que vuelvo a decir es lineal. Después tenemos una representación que puede llegar a ser fantasiosa. Esta representación tiene mucha fuerza y estos datos iniciales que vamos a tener tienen que ver con una personalización abrumadora. El yo como el centro, o soy el mejor del mundo o soy la víctima de todas. No hay puntos intermedios. Acá se escenifica, acá están los superhéroes y los archivillanos. Y hay una predeterminación. Esto va a ser así y va a pasar y no puede haber otra alternativa. Hay una única perspectiva, es atemporal, no importa si es antes, después, porque va a ser siempre, es invariable. Genera lo que los filósofos llaman qualia, estar seguro de algo sin ningún tipo de dudas. Después tenemos qué resultado nos va a dar cuando estamos fantaseando, ya cuando no estamos razonándolo conscientemente. Aceptamos automáticamente que ese va a ser el resultado. Hay un refuerzo, una profecía autocumplida. Esto tiene que pasar, yo ya sabía que iba a pasar. Y una conceptualización o una clasificación irracional. Hay gente que es buena, hay gente que es mala. Eso es falso, eso es irracional. Pero, porque todos tenemos algunas cosas buenas, algunas cosas malas, en más grado o menos grado. Y después tenemos una acción, que cada vez que trabajamos con fantasía va a ser una reacción desmedida. En algún caso muy grave, puede llegar a ser patológica. ¿Cómo son los procesos imaginativos creativos? Ante una situación nos preguntamos, ¿es un problema esto? Si no es, bueno, ya tenemos una solución, pero si es un problema, como tuvieron los chicos recién que trabajar, bueno, tenían que darse cuenta, hacer una representación, modificar los valores, tratar de encontrarle una solución, reorganizar las cosas. Esto es lo que vamos a tener. Cada vez que hacemos un cambio, la imaginación creativa va pensando en estos cambios. Y va haciendo una representación distinta. La creatividad, que es la parte de la imaginación más conocida por todos, tenemos creación, inspiración, recombinación y la modificación de cosas que ya existen. Pero siempre parte de algo que ya está, de una base, ¿sí? Que se conoce y que nosotros queremos cambiar, queremos hacer algo nuevo, queremos hacer algo diferente. La imaginación nociológica, la que les traje yo con esta palabra tan difícil, habla de otra parte de la imaginación, que tiene que ver con esta verdad que se sabe que es presunta, se sabe que creo que es esto, pero no estoy absolutamente seguro. O de un elemento que está desconocido, nos falta, ¿sí? Así vamos a tener cuestionamientos que vienen a partir de acá, variabilidades, es trabajar en el espacio-tiempo, multicausalidad, y nos pueden permitir hacer hipótesis, tener empatía con los demás, porque nos tenemos que imaginar cómo se siente el otro, por ejemplo, qué está pasando por él. No lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos que imaginarlos y tener un ida y vuelta. Y la relatividad de las cosas, no todo es blanco o negro. Esta representación de esta imaginación nociológica
tiene varios aspectos y trabaja como si fuese una red, es asociativa. Tiene una proyección y una alteración del espacio y el tiempo. ¿Qué pasaría si esto fuese mañana, si esto continúa hasta mañana? ¿Y de dónde vino esto? La multivariabilidad y esta amplitud de valores. Esto podemos llegar a tenerlo con varias cosas considerando al tiempo. Recién los chicos dijeron que había algunos de los elementos que dependía de la viscosidad, pero también de la presión o de la temperatura, ¿sí? Y normalmente, racionalmente, conscientemente los trabajamos de a una variable a la vez. Pero cuando trabaja la imaginación puede trabajar pensando en varias, cambiándola. La metacognición, ¿cómo sé que estoy pensando? ¿Sí? ¿Cómo hago para pensar? Y la metaignorancia, ¿qué me falta saber? Tenemos que, de acá aparecen los cuestionamientos, las hipótesis, ver causa-efecto, sinergias que se pueden llegar a dar o antagonismos. Y acá trabajan algo que las docentes de el nivel primario principalmente, o que las del nivel inicial, el kinder, utilizan mucho, las metáforas, la aplicación de casos a otros que sabemos que por ahí no están ligados del todo y que lo hacen muy bien. Y después, a veces, a medida que vamos avanzando en los niveles educativos, nos olvidamos de esto, que tiene una herramienta muy poderosa. Por eso a todos nos gustan las películas, las novelas, por más que sepamos que son falsas, que es una ficción, pero nos enganchan y nos pueden contar algo mucho más fácilmente y poder entender otras opciones mucho más fácilmente que si nos lo dijeran de manera muy literal y muy racionalmente a todos. Y además la no linealidad, la asociación, ¿sí? El pensamiento lateral y todo este tipo de cosas tienen que ver con esta imaginación nociológica. Definí a la imaginación nociológica, después de haber investigado sobre el tema, que es un sistema neuropsíquico, porque tiene una parte que es específica, sobre todo de una zona del cerebro, y tiene que ver con la parte psíquica. Pero además, esta imaginación es dentro del inconsciente, no es consciente. Nos llegan las cosas, pero no conocemos todo el proceso para imaginar, no lo hacemos voluntariamente. Y esta imaginación se realiza mediante representaciones complejas, como si fuese una escenificación de una obra de teatro. Esta imaginación modifica la realidad concreta y conocida, maneja errores cognitivos, o sea, yo pienso una cosa pero me estoy dando cuenta de que no se cumple y entonces trato de encontrarle alguna solución, ¿sí? Completa las lagunas mentales, uy, me olvidé de tal, ¿qué puede haber sido? Y me pongo a pensar en algo como para reconstruir esa representación, ¿sí? Pero sabe además esta imaginación que lo que estamos planteando es algo hipotético, que no es la verdad total, sino que seguimos en el campo de la imaginación. Para conocer las soluciones, primero tenemos que conocer los problemas. Muchas veces nos ponemos como el señor que aparece acá, sabiendo que existe una escalera, pero que no nos va a servir. Muchas veces se habla de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es una parte de los procesos subconscientes. No son específicamente un proceso consciente como creemos que deberían ser. Porque son funciones, las funciones es que ante algo, pensemos en funciones matemáticas, pensemos en este tipo de cosas. Ante algo particular, nosotros vamos, o el sistema automáticamente va a dar un resultado, ¿sí? Una función es
la vela que recién tenían los chicos sirve para calentar. La prendemos y la vela no se pone a pensar de determinadas cosas, calienta, ¿sí? Las diferencias de presión son cosas que son respuestas específicas y que normalmente salen por los procesos mentales, ¿sí? Y especialmente suele aparecer la fantasía. En este esquema mental de uno, tenemos que nos vamos a encontrar que una vez que está la parte, ingresan los datos, podemos ser volcados por las fantasías. Y ahí aparecen estas funciones ejecutivas previamente que mediante clasificaciones, conceptualizaciones y eso, tratan de darnos una respuesta especial. Una respuesta para no gastarnos nuevamente en inventar la rueda. Vuelvo a la de las funciones ejecutivas. Al principio aprendimos a leer, aprendimos a manejar aunque sea una bicicleta. Y eso sí era muy consciente. Después lo estamos haciendo de manera, ya no pensándolo, lo sacamos automáticamente. Todas las funciones ejecutivas tienden a irse a ejecutar automáticamente, sin tener que pensarlas. Por lo cual, si es consciente esto, o lo vemos y ya lo tenemos solucionado por una de las funciones ejecutivas, es muy posible que la dejemos pasar, que la resolvamos automáticamente. Las fantasías nos hacen que no siga todo el proceso de conocimiento, sino nos deriva a la irracionalidad. ¿Por qué? Porque es muy fuerte y tiene una representación, como vimos al principio, muy similar. Entonces, ante la fantasía son las creencias. Los chicos estuvieron trabajando con hechos científicos, que ya no son creencias. Estas las cosas son así porque las podemos demostrar y lo estuvieron haciendo. La fantasía es, esto es porque siempre va a ser así. Y en la ciencia siempre no existe la palabra siempre. Es hasta ahora, con los datos que tenemos y todo eso. Porque en un momento la ciencia pensaba una cosa de algunos temas y después vamos pensando otras. ¿Cómo solucionamos este tema de las fantasías, de las creencias, de estas cosas que nos hacen no pensar? Bien, ampliando el radio de la imaginación, especialmente la imaginación nociológica, que es la que nos permite hacer preguntas, dudar, investigar. ¿Y qué pasaría si? Y esta imaginación está en el medio de un montón de elementos. Está entre medio de la enseñanza y el aprendizaje, de la mente y del entorno, de la historia personal y de la biología. Todo pasa mediado por procesos, uno de ellos es la imaginación. Esta mediación de los procesos, esta intermediación, filosóficamente sería el realismo indirecto, está encarado muchas veces por esta parte de la imaginación. No vemos y no actuamos en consecuencia de lo que realmente existe, sino de lo que estimamos que existe. ¿Sí? Y acá tienen que entrar mucho el rol de la imaginación, tanto del docente, para ver cómo es el mundo del mental, cómo es la estructura, lo que está desarrollando su representación en el chico, y también del alumno que tiene que ver, a ver, ¿qué me quiere decir el docente? ¿Sí? Muchas veces les pedimos atención a los chicos. Esta atención, neurológicamente, va por dos caminos. Y casi siempre queremos la primera. La primera de las atenciones va por la parte frontal y tiene que ver mucho con una imaginación, una atención que es un poco forzada, es racional, es me quedo quieto y presto atención. La otra parte de la atención que tiene el sistema nervioso es un sistema atencional posterior que tiene que ver con toda la parte de
los sentidos, el tocar, el oler, el ver, el imaginarse diferentes cosas. Y todo esto está cargado de emociones y como sabemos las emociones son el disparador para empezar con el proceso de aprendizaje. Si existe esta imaginación nociológica, tiene que tener un marco de referencia. Este marco de referencia es que el conocimiento es personal y dinámico, que los procesos mentales pueden ser simultáneos y de diferentes estados de conciencia. Los mismos trabajan paralelamente, interactúan entre sí, no son cosas que, como decía Freud por ahí, las cosas del inconsciente están absolutamente vedadas para el resto. Están relacionadas físicamente con el lóbulo límbico y especialmente con el hipocampo y hacen estas representaciones complejas. Neurológicamente se hace una doble o una múltiple codificación y después se lo reúne todo. Nunca hay un solo camino dentro del cerebro. Se trabaja con memorias múltiples y procesos de diferentes estados de lucidez y atencionales. Estas memorias múltiples que recién decía son memorias que están relacionadas a los sentidos, a la parte semántica, qué quiere significar una palabra, a cuanto a diferentes elementos que después vamos armando en una representación. Estas representaciones a veces son tan complejas que los testigos ante un accidente, ante algún hecho importante, suelen dar definiciones diferentes de qué está pasando y por qué lo hacen y porque cada vez que arman representaciones diferentes. Dentro de la pedagogía tenemos un montón de elementos que son muy conocidos por todos ustedes, que están probados de que sí tienen mucha importancia. Y ahí está la imaginación, la creatividad, la autoestima, pero también la zona de desarrollo próximo, el pensamiento lateral, la proactividad, el criterio propio, la significatividad, la importancia del ambiente, la parte metodológica, la empatía. Todo tenemos una serie de elementos que están relacionados con esto que yo llamo el ciclo del aprendizaje y que tiene que ver es el mismo esquema que estamos trabajando en STEM, que se trabaja en la ciencia. Este es un ciclo, pero como todo ciclo, empieza por alguna parte como para que funcione. Los ciclos biológicos tienen, a pesar de ser y recomenzar, empieza por alguna parte. ¿De dónde empieza? Por descubrir. Si yo quiero empezar porque resuelvan, porque fijen, porque aprendan, y no empiezo por descubrir la parte emocional, la parte de los estímulos, la parte de la imaginación no empieza a pasar. ¿Sí? Entonces tenemos todos estos otros elementos que habíamos visto recién que se encadenan muy fácilmente a través de una centralidad de la imaginación. Si desarrollamos la imaginación, ¿qué podemos llegar a tener? Y vamos a tener que se van a crear y fortalecer las actividades sociales. Vamos a hacer un mejoramiento comunitario. ¿Por qué? Porque yo ya estoy viendo a la otra persona empáticamente no como alguien extraño, sino como mucho alguien a quien conocer. Nos sirve para el desarrollo personal, nos sirve para la búsqueda del conocimiento, para la exploración y la utilización de elementos que no son cognitivos, para el desarrollo de diferentes capacidades, para poder buscar un equilibrio, porque me doy cuenta de que hay algo que está desequilibrado y que tengo que llevarlo a otro punto. Para implementar perspectivas holísticas, tengo que pasarlo por esta imaginación. No es rejuntar cosas nada más. Para la búsqueda de una coherencia, para la personalización de la educación, para la facilitación de los aprendizajes
el desarrollo de las inquietudes personales, uno tiene que tener la curiosidad, la imaginación para ver cómo anda, de dónde provienen las cosas, ¿sí? Esto nos da todo un círculo virtuoso entre la imaginación y el aprendizaje. Y nos permite hacernos nosotros unos replanteos pedagógicos, ¿sí? Para trabajar con transdisciplinariedad en la educación, para que la educación tenga un carácter personal y social y para que integremos funciones dentro de la educación, que no hagamos matemática por un lado y la parte, no sé, de arte por otro, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando también acá en STEM. Hice una encuesta a estudiantes. El estilo cognitivo que tenían era un 47% semántico y un 53% imaginativo. O sea, pensaban de manera imaginativa. Un 47% me dijo, bueno, lo que hacemos en realidad es escribo, me lo acuerdo de memoria, me lo pienso las cosas linealmente. También tenemos cómo es el estilo de aprendizaje, cómo aprenden. De esa misma cantidad de estudiantes, estos son estudiantes de secundaria, de nivel medio, entre 15 y 18 años. El 40% dijo que lo hacía asociando conceptos, saberes, y el 60% dijo que lo hacía repitiendo, lo cual no coincide con cómo pensaban, qué estilo de pensamiento tenían. Cuando les pregunté por qué hacían cuando se enfrentaban a un conflicto cognitivo, sabían que esto debería ser así, pero los hechos dan otra cosa. El 29% solamente lo enfrenta, trata de resolverlo, y sin embargo el 71% lamentablemente lo ignoraba. Sí, yo pienso una cosa, esto es otra, y bueno, lo cual nos causa una seria preocupación por esto. ¿Y qué preferencias curriculares tenían? ¿De las que tenían mucha práctica o tenían más teoría? Solamente el 7% querían más de las que eran más de teoría y el 93% las que tenían mucha práctica. Acá influyó mucho las expectativas docentes. O sea, no pensemos solamente en cómo podemos hacer desarrollar a los chicos, a los alumnos, esta imaginación, sino también cómo nos influye a nosotros como docentes. Y entonces estas expectativas influyen al momento de planificar y seleccionar las prácticas. Yo creo que pueden hacer las cosas o no, yo ya me empiezo arrancando mal. Le pregunté a especialistas en educación de grado universitario, de posgrados y todo eso, ¿cómo caracteriza a la educación? Y el 80% la caracterizó reproductivista. Con respecto a la transmisibilidad de los conocimientos, la gran mayoría, o al menos un 32%, me dijo que no eran transmisibles, con lo cual coincido. Muy poquitos que sí podían transmitir conocimiento como si fuesen señales de radio o porque solamente el docente lo explicó en clase, ya los chicos lo aprendieron. Y mediante representaciones otro 22%. ¿Qué expectativas, ¿sí?, tenían para el poder utilizar la imaginación? Para representar, me contestaron, la gran mayoría, pero muy pocos pensaron, y estamos hablando de especialistas en educación, para poder aprender a usar la imaginación, para poder hipotetizar, para diseñar criterios. ¿Cuánto se usaba? Una tercera parte me dijo que para dar pautas,
se usa en la educación. Otra tercera parte me dijo lamentablemente que no se utiliza. Y por último, una tercera parte no quiso responder o no sabía qué responder. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no desarrollamos las capacidades? Vamos a ser menos usuarios de ciencia, de tecnología, de elementos. Vamos a hacerle más caso a los políticos y pensar un poco menos y ese tipo de cosas. Otros dijeron que impedía el aprendizaje, el no desarrollar las capacidades imaginativas. Fracaso escolar, ¿sí? Entonces, si pensamos en plasmar una educación proactiva, como estamos empezando a hacer, y vuelvo a decir, lo felicito por todo el trabajo que vienen haciendo, que esté centrada en el educando, que contemple la integración de todas estas funciones que veníamos hablando, pensando en el desarrollo personal y comunitario, tenemos que incluir esta imaginación nociológica. En mi país, Argentina, uno de los elementos que teníamos fue qué base teórica tenían los docentes. Y ante una serie de autores, la gran mayoría solamente había leído de los docentes comentarios, frases, partes de capítulos, no libros enteros. Algunos habían leído capítulos enteros y muy pocos habían leído libros enteros. Y a veces tomar una definición, y tomar una postura pedagógica solamente de una frase, estamos descontextualizando, no estamos conociendo todo alrededor. Voy a pasar algunas un poco más rápido, que después pueden quedar para alguna pregunta. Y hay algunas conclusiones, como por ejemplo que si la representación de este proceso educativo es mucho más dogmática, es predeterminada, muy acotada y muy rígida, vamos a tener muy pocos resultados, nos vamos a estar basando en las fantasías, no en la creatividad, no en la imaginación. Por eso, mientras más representación imaginativa haya en este proceso, más dinámico, multivariable, más interrelaciones que haya. Bien, después tenemos algunos otros elementos como algunos problemas que estaban planteando algunos docentes que los vimos y que cada vez que tratábamos de utilizar esta imaginación nociológica nos permitía abrir nuevas puertas, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla. Después podemos ver los casos puntuales o las preguntas en particular. Bien, no sé si podemos pasar al tema de preguntas, de comentarios y eso para no aburrirlos más o complicarlos más. Creo que es más rico lo que ustedes puedan estar pensando y las opiniones que puedan llegar a dar, como para intentar darles alguna respuesta sobre el tema. Bueno, doctor, primero muchas gracias por la intervención y si por acá tenemos unas preguntitas desde donde nos están viendo los participantes. Entonces, una de las preguntas que tenemos desde YouTube es, ¿existen normas que revisen la forma en la cual se debería enseñar? Yo creo que primero tenemos que considerar una norma, no un dogma, una norma que al menos yo tengo como principio fundamental, es que por suerte todos somos distintos. Todos tenemos nuestra riqueza en particular. Inclusive uno mismo, en diferentes etapas, va siendo diferente. Uno no es lo mismo a los 3 años, que a los 5 años, que a los 20, que a los casi 60 que tengo yo. ¿Sí?
va pensando diferente porque la vida es diferente. Y no depende solamente de la edad, depende de lo que va viviendo cada uno de los estudiantes. Si yo no los veo a los estudiantes como individuos que tienen su riqueza particular, cada uno, entonces no les voy a estar hablando a ellos. Voy a estar hablando y si me escuchan, me escuchan, si no me escuchan, no me escuchan. ¿Sí? Especialmente en los niveles inferiores de educación, se tiene mucho en cuenta a cada estudiante en particular. La parte emotiva, la parte de cómo están y eso. Cuando empiezan a escalar en la educación, vamos viendo que por ahí son menos tiempos, porque, no sé, el nivel medio tenemos que el profesor de matemáticas tiene 2 horas, que después viene la profesora de lengua con 5, después viene y está mucho más fraccionado y entonces nos preocupamos más por los contenidos que por los aprendizajes. Entonces, la primera de las cosas que yo creo, por experiencia personal de 25 años de haber dado clase, es precisamente ir viéndolos y reconociendo, ese perderse es muy entre comillas, tiempo para ir conociendo a cada uno de nuestros chicos y ir llevándolos, ir tratando de reconocer precisamente esto que ponía en una de las diapositivas. El docente tiene que poner la imaginación para crear algo en conjunto con el estudiante. Y entre todos tenemos que construir y constatar de que este proceso de representación se entiende de un lado y del otro. Si no terminan diciéndome sí, sí y después no saben qué hacer. Suele pasar, al menos acá en Argentina, suele pasar con los profesores de matemáticas. Explican mucho y tratan de hacer todo lo que puedan y darles 7.843 ejercicios, pero les falta la vinculación. Y los chicos a veces se frustran con algo que no era tan complicado, pero les faltaba ese pequeño nexo con la realidad que tenían los chicos, con cómo representaban. Así que tener en cuenta esa representación es el primer paso, y que no somos todos iguales, ni que todos vamos evolucionando de la misma manera, porque tenemos realidades diferentes. Bueno, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿qué no debo hacer como maestro para no cortar la imaginación de mis estudiantes? Carl Rogers decía, hay demasiada gente que dijo qué se debe hacer. Yo no puedo decirle qué debe y qué no debe hacer, sobre todo viniendo acá de la imaginación. ¿Qué no haría yo? Es no escucharlos a los chicos. Siempre que nos puedan contar algo o nos puedan mostrar algo, van a estar haciendo una representación. Y esa representación es la que el docente tiene que tomar para poder trabajar. O sea, siempre escuchémoslo porque de ahí vamos a sacarnos para avanzar. Kieran Egan decía, no hay que partir de los conocimientos previos de los chicos, sino de lo que pueden imaginar. Sigamos. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué debemos ver cada materia con un profesor diferente en vez de y no con un solo profesor? A ver, eso es un poco por un problema de una teoría de eficientismo, por llamarlo de alguna manera, de los sistemas educativos del mundo, y entonces
yo soy especialista en matemáticas, yo soy especialista en historia, yo soy especialista en ciencia, yo soy especialista en tal cosa. El mundo no es así. Y para el nivel que necesitan los chicos, no es así. Si me dicen, bueno, estamos hablando de una universidad, estamos hablando de un posgrado, obviamente que tienen que ser muy especialistas. Pero a los docentes no nos forman como integradores, con conocimientos de todo. No somos renacentistas, somos, digamos, de la edad moderna, de la revolución industrial. Mi punto de vista particular es que tenemos que volver un poquito al estilo renacentista. No era todo bueno, pero un poquito más hacia eso, de que, no sé, Leonardo o Miguel Ángel eran pintores, pero escultores, pero también inventores y arquitectos, y hacían un montón de cosas porque se interesaban por la naturaleza, por la vida real, por las artes, por todo. Bueno, y por último, tenemos por acá una pregunta que dice, ¿es recomendable tener una misma metodología de enseñanza o depende de cada asignatura, puede variar? Obviamente que hay cosas diferentes de enseñanza. Si yo quiero enseñar poesía, tiene una forma de estructuración y de poder hacerlo que no es lo mismo procedimentalmente que química o física. Pero, otra vez, si nos vamos a hacer cosas completamente aisladas y diferentes cada uno, especialmente, vuelvo a decir, a nivel secundario, a nivel medio, donde hay muchos docentes que están poco tiempo, si me permiten el exabrupto, estamos frente a un sistema que es, a ver, esquizofrénico. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico ve realidades estancas diferentes y salta de una a la otra. Eso es lo que le presentamos a los chicos cuando la forma de integrar las cosas no existe y la forma de presentarlas es de una manera completamente diferente a las de mi colega que viene después del recreo y después viene otro y después viene otro. Pensemos, pongámonos en el lugar de los chicos que todos estuvimos y decir, bueno, a ver, pero si yo hago esto así, así, la profesora tal me aprueba. Pero si lo hago exactamente igual, el profesor tal no me aprueba. ¿Sí? Porque cada uno tenemos nuestro tornillito que a veces se nos afloja un poquito. Entonces pensemos, si nosotros trabajamos, por más que tengamos metodologías para hacerlo diferente, por la especialización que tenemos, si trabajamos todos en un proyecto, integrándonos, entonces va a ser más fácil para los chicos. Y van a saber que hace falta cierta metodología para la química y hace falta cierta metodología para lengua o para historia. Pero lo van a entender. Así que yo creo que la integración depende de nosotros, que somos los adultos. Bueno, doctor, muchas gracias por su participación, por el tiempo para este nuestro primer congreso y pues esperamos tenerlo pronto en Colombia. Esperemos que la pandemia termine y uno pueda volver a viajar libremente. Muchísimas gracias, realmente fue un honor para mí estar con ustedes y me voy a quedar un ratito más para poder ver qué otras cosas hermosas están haciendo. Así que muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido demasiado o complicado demasiado la vida. Muchas gracias. Hasta luego.